El béisbol, más que cualquier otro deporte, es un universo forjado en dígitos, una religión donde cada picheo y cada swing se traduce en una métrica despiadada, y las narrativas no se escriben con tinta, sino con porcentajes de slugging y promedio de bateo. Pero, ¿qué ocurre cuando esos números, usados como armas analíticas, apuntan a una verdad incómoda sobre el valor de un jugador, contrastando drásticamente su coste con su producción percibida? Hoy esa verdad tiene dos protagonistas, el superlativo Aaron Judge y el recién adquirido por los Dodgers, Kyle Tucker. Esta historia no es sobre quién es el mejor en el diamante, sino sobre el valor monetario de la excelencia y cómo una estadística de 81 millones de dólares está a punto de hacer que el nuevo y colosal contrato de Tucker parezca, francamente, un error de cálculo astronómico para Los Ángeles. La premisa es simple, aunque su implicación financiera es compleja. Si deseas demostrar que el acuerdo de 4 años y 240 millones de dólares que Tucker acaba de firmar con los Dodgers representa un sobrepago monumental, solo necesitas esgrimir las cifras relacionadas con el coloso de los New York Yankees. La semilla de esta duda corrosiva fue plantada por Brendan Kuty, The Athletic, un analista que simplemente lanzó una estadística brutal al éter de la red social X, el valor implícito de cada unidad de WAR, o victorias por encima del reemplazo, generada por Aaron Judge. El cálculo, frío y sin sentimientos, convierte la producción estadística de un jugador en su equivalente monetario. Se puede estimar el valor de cada victoria adicional que un jugador aporta sobre el nivel de un reemplazo promedio, y luego se extrapola ese valor al salario que recibe. Para Judge, después de su histórica y reciente campaña de MVP, la cifra es sorprendente. Los Yankees, a través de su acuerdo masivo, han valorado la increíble contribución de Judge en una cifra que supera los 81 millones de dólares por cada punto de WAR que aporta. 81 millones de dólares por unidad de excelencia estadística. Es una cifra que congela la sangre de cualquier director financiero que no trabaje en la Gran Manzana. Aaron Judge, ya consagrado como uno de los bateadores diestros más grandes de todos los tiempos, no sorprende que valga una fortuna, pero la profundidad de ese valor, en comparación con su coste contractual, es el punto de inflexión. Judge se encuentra inmerso en el cuarto año de su contrato de 9 años y 360 millones de dólares, un acuerdo que le paga la cifra redonda de 40 millones de dólares por temporada. En el momento de su firma, parecía una inversión descomunal, quizás incluso arriesgada. Sin embargo, después de su rendimiento sostenido y su capacidad para alterar el resultado de los partidos, ese salario de 40 millones anuales ahora se percibe como una ganga absoluta, el estándar de oro de la eficiencia élite en el béisbol moderno. Él es la métrica contra la cual todos los demás contratos de superestrellas deben ser juzgados. Y es aquí donde Kyle Tucker entra en la conversación, y es un contraste que duele. El acuerdo de Tucker con los Dodgers, 4 años y 240 millones de dólares, equivale a 60 millones de dólares por temporada. Tucker es un talento formidable, con una mezcla de potencia y disciplina que lo convierte en una pieza deseada por cualquier equipo, pero ha sido afectado por lesiones en temporadas recientes, y crucialmente, su producción de WAR consistentemente se ha mantenido en un escalón inferior al estratosférico nivel de Judge. Si tomamos el valor de 81 millones de dólares por unidad de WAR que Judge establece, la prima que los Dodgers están pagando por Tucker implica una expectativa de rendimiento estadístico que Tucker rara vez ha alcanzado o mantenido a lo largo de su carrera. La aritmética no miente. Si el jugador que redefine la excelencia vale 40 millones por temporada, ¿cómo se justifica pagar 60 millones por un jugador que aporta un valor estadístico históricamente menor? Los 20 millones de dólares de diferencia por temporada no son solo una cifra, es el precio del pánico, la prima pagada por la desesperación de un equipo que busca asegurar trofeos a cualquier coste.
Por supuesto, hay matices que suavizan el golpe estadístico. Los Dodgers están comprando el futuro, la esperanza de que Tucker alcance un nuevo pináculo de rendimiento en el ambiente de alta presión y recursos infinitos de Los Ángeles. Además, en el mercado actual, la inflación de los salarios de las grandes ligas hace que los contratos de hace 2 años parezcan ridículamente baratos. Sin embargo, la brecha salarial, magnificada por la comparación con la eficiencia de Judge, sigue siendo un abismo estadístico. Si Tucker logra guiar a los Dodgers a 1 o incluso a 3 series mundiales consecutivas, como muchos esperan, la directiva de Los Ángeles no se detendrá ni un segundo a considerar si fue un sobrepago. El éxito deportivo es el único solvente capaz de disolver las preocupaciones financieras. Pero la posibilidad real, alimentada por la cruel lógica del valor por WAR que Aaron Judge ha establecido, es que ese contrato termine pareciendo exactamente lo que los números sugieren ahora: una inversión excesiva, una advertencia grabada en la pared del estadio sobre los peligros de pagar por potencial en lugar de producción probada. El tiempo dirá si Kyle Tucker puede silenciar a los contadores de las grandes ligas, o si los $81 millones de Judge quedarán grabados como la prueba definitiva de que los Dodgers pagaron demasiado. Necesitamos adentrarnos en la cifra que ha provocado escalofríos en toda la oficina principal de los Dodgers: los escalofriantes $81 millones. Esta no es una cifra elegida al azar. Es la monetización precisa del valor que Aaron Judge aportó a los Yankees en sus recientes temporadas estelares, un cálculo derivado de su valor de victorias por encima del reemplazo, o WAR, la métrica que intenta encapsular el impacto total de un jugador en dólares. El concepto es simple pero potente. El béisbol es un negocio de victorias, y si podemos poner un precio a cada victoria, podemos calcular el valor monetario real de un jugador más allá de lo que dice su contrato. Al aplicar la tasa de conversión más reciente de la liga a las temporadas de MVP de Judge, descubrimos que su producción fue tan abrumadoramente dominante, tan históricamente valiosa, que su valor económico real en el mercado se dispara a los $81 millones anuales. Piénsenlo. George cobra 40 millones, pero su desempeño, según las matemáticas avanzadas, valía más del doble de esa cantidad. Él representa el epítome de la subvaloración. Es un activo que ofrece un rendimiento masivo a un coste relativamente bajo, incluso con un cheque de 360 millones. Esto establece el estándar de oro, el listón inalcanzable de lo que significa pagar a una superestrella de élite. Ahora, enfrentemos esa realidad contra el contrato de Kyle Tucker: 4 años y $240 millones. Los Dodgers le están pagando $60 millones por temporada, una cifra que, aunque inferior a los $81 millones de valor de Judge, supera con creces los $40 millones que Judge realmente percibe. Para justificar esa etiqueta de 60 millones, Tucker necesitaría producir un WAR que roce o supere el de un candidato perenne al MVP, lo que históricamente ha sido la zona de producción de Judge. El problema de Tucker no es que no sea un jugador fenomenal, lo es. El problema es que su contrato lo coloca en una categoría donde debe ofrecer un valor estadístico que el propio George no tiene problemas en entregar, y hacerlo mientras cobra un 50% más que el salario base de la superestrella de los Yankees. Los analistas matemáticos ven esto como un riesgo financiero evidente. Ven un sobrepago por el potencial, mientras que Judge es el ejemplo de una ganga estratosférica por la producción probada. Por supuesto, el béisbol no se juega en una hoja de cálculo. Si Kyle Tucker logra mantenerse sano, si encuentra su pico máximo con los Dodgers y, lo más importante, si lidera al equipo a un par de series mundiales, esos $240 millones serán olvidados, borrados por el brillo de los anillos de campeonato. Pero el juego de las comparaciones nunca terminará. Incluso si Tucker triunfa, esa cifra de $81 millones de Judge permanecerá como un fantasma estadístico, un recordatorio persistente de lo que es el valor absoluto en el béisbol moderno.
Al final, el dilema no es si Kyle Tucker es lo suficientemente bueno, sino si alguna vez será lo suficientemente valioso como para hacer que su cheque de 60 millones parezca tan irrisorio como el cheque de 40 millones de Aaron Judge. El verdadero arte de la gestión financiera en el béisbol no es pagarle a una superestrella, sino lograr pagarle significativamente menos de lo que realmente vale. Y por ahora, solo Aaron Judge ha dominado ese arte, dejando el contrato de Tucker permanentemente a la sombra de la excelencia matemática.